Bien, en esta última semana de clases dentro de esta virtualidad vamos a desarrollar ya los últimos temas del contenido de química analítica y concretamente vamos a ver ya en esta semana los métodos ópticos de análisis. ¿A qué se refiere cuando yo digo métodos ópticos? Lo que vamos a ver ahora en este tema es cómo la interacción de la luz con la materia me permite también hacer determinaciones analíticas. Y por ello decimos que estas determinaciones están basadas en la interacción de la luz y la materia. Incluyen a todos aquellos que implican la medida de una radiación emitida por la materia o que interacciona con ella. Y en realidad, en estos momentos, el uso de los métodos espectroscópicos está muy difundido debido a su rapidez y a la disponibilidad de los resultados casi inmediatos, como también las grandes posibilidades de automatización. El tema es que tiene una deficiencia que es el alto costo y que no siempre se hace posible tenerlos al alcance de nuestras manos. Bien, entonces, introducido en este tema, lo que vamos a ver a lo largo de esta clase es un poco revisar los conceptos de luz o radiación electromagnética y su relación con la materia. Vamos a analizar entonces cómo la concentración del analito interactúa con la radiación electromagnética y vamos a ver que podemos medir la luz absorbida para cuantificarla y el instrumento que vamos a necesitar al respecto. También nos vamos a introducir a la espectroscopía de emisión como método de análisis y vamos a ver cuáles son el equipo o las características que necesitamos para determinar. Bien, entonces empecemos a analizar qué es la luz. La luz es una radiación electromagnética cuya longitud de onda es capaz de impresionar la retina del ojo humano y provocar la sensación de luz. En este esquema vemos que el haz de luz que sale de una bombilla domiciliaria ilumina al objeto y por el fenómeno de reflexión yo lo puedo ver. Bien, ¿por qué lo podemos ver? Solamente los fotones del espectro visible pueden estimular las células de la visión en la retina. Acordémonos que tenemos ahí los conos y bastones, que son los que permiten esta identificación. ¿Y qué pasa con las otras porciones del espectro electromagnético que no lo podemos ver? Y bueno, justamente porque en la retina no tiene la capacidad de detectar esa longitud de onda y por eso no vemos. Para comprender un poquito qué es esto del espectro electromagnético, lo que vamos a ver es que para poder cuantificar la propiedad de la materia y su interacción con la luz, primero tendremos que tener una idea general de lo que es la radiación electromagnética. Bien, en esta figura ustedes ven un esquema de lo que representa un conjunto de todas las radiaciones y las frecuencias en las que puede descomponerse la radiación electromagnética. Así vemos, por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, conocidos por nosotros cuando nos mandan a hacer una radiografía, los ultravioletas, cuando nos sugieren que no tomemos sol en determinadas horas del día, la luz visible, la zona de las radiaciones infrarrojas, las microondas, que son las acostumbradas a utilizarlo para, por ejemplo, calentar la comida, o las ondas de radio, que son las primeras que nos permitieron descubrir o permitir escuchar, ¿no es cierto?, los elementos que nos permiten entretener, como son las famosas radios, de ahí venía,
porque utilizaban estas ondas. Bien, pero de todo este espectro, nosotros vamos a poner énfasis en la región de la luz visible. En esto vemos cómo la luz visible, ya lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida con el arco iris, hemos visto cómo la luz visible puede descomponerse en los colores en las que ella está compuesta, y así vemos cómo, por ejemplo, dentro de la luz visible tenemos longitudes de onda, grandes longitudes de onda correspondientes al rojo, que es lo que aparece en el atardecer más que nada, y longitudes de onda más cortas, como son las de 400 nanómetros, que corresponden a longitudes de onda del violeta o el azul. Bien, entonces vamos ahora a ver qué pasa cuando se comienza a analizar la interacción de la luz con la materia. Bueno, cuando se empieza a analizar la interacción de la luz con la materia, se establece este concepto ya actualmente aceptado e incluso hasta comprobado de lo que la luz tiene un comportamiento dual. Es decir, la luz se puede interpretar como onda y como partícula. ¿De dónde venían digamos, estos cuestionamientos? Ya desde el año 1700 empezaron a postular distintas teorías en las cuales lo que trataban de hacer era de explicar qué pasaba con un haz de luz cuando llegaba sobre una superficie. Entonces, porque ellos decían, hay dispersión de la luz, hay una porción que se absorbe, otra que se refleja, otra que se refracta. Hablábamos también de luz emitida. Entonces, para tratar de explicar todo este comportamiento de la luz, es que se postularon distintas teorías, entre las cuales nosotros vamos a analizar la luz como onda, que es un poco la que refuerza, si bien esta teoría ha sido iniciada desde el punto de vista por el físico Haydn, en realidad Maxwell es el que confirma o reafirma esta idea de que la luz se propaga como una onda. Bien, y la perturbación, decía Maxwell, que se propaga como ondas de luz, está formada por fuerzas eléctricas y magnéticas. Y la perturbación se produce en cargas, como si fuera en cargas eléctricas en movimiento. Entonces, él hacía esa semejanza y por eso afirmaba el comportamiento ondulatorio de la luz. No sé qué le pasa a este mouse. Vamos a... Bien. Concebida la radiación, es decir, la luz como una onda, se postula que esta onda móvil, tiene la característica de que está moviéndose frente a dos campos, un campo eléctrico y perpendicular a él un campo magnético. En realidad se dice que el uno genera al otro, es decir, si el campo eléctrico era el generador del campo magnético y viceversa, el campo magnético generaba este campo eléctrico. Lo que pudieron comprobar es que estos campos eran perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación. Y como onda, la luz tenía todos los componentes del conocido ya de la onda. Pudieron establecer a la luz su característica ondulatoria a través de la longitud de onda. La longitud de onda entonces es la distancia entre dos puntos de la onda
que ha pasado un ciclo completo. Acá la tenemos representada con el vector negro que va de máximo a máximo de la luz, de las crestas, digamos, de la onda. También podemos definir el ciclo de la onda, que en realidad es el recorrido que contiene una onda completa. Es decir, en este ejemplo la tomamos desde un cero hasta el próximo cero de la onda siguiente. También vamos a poder definir la frecuencia, que no es otra cosa que el número de ciclos de ondas por segundo. Y en física seguramente ustedes han hablado de ondas de baja frecuencia, ondas de alta frecuencia, y esto tiene que ver con la cantidad de ciclos de ondas por segundo. Acá vemos cómo, si imaginamos a este segmento como el recorrido en un segundo, podríamos ver acá muchas menos ondas que las que decimos de alta frecuencia. Bien, entonces a partir de estos dos conceptos, de la longitud de onda como distancia lineal entre dos puntos y la frecuencia como el número de oscilaciones o ciclos de onda por unidad de tiempo, podemos recordar que según la teoría clásica, la velocidad era espacio sobre tiempo. Entonces, si juntamos estos dos parámetros, se puede decir que la velocidad de la onda es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Y efectivamente, cuando se pudo ya conocer o medir la velocidad de propagación de la luz, sabemos que en el vacío esta luz tiene una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Y qué quiere decir? ¿Se acuerdan? La velocidad de la luz está simbolizada con la letra C, y en realidad en otro medio distinto al vacío, la velocidad de propagación es menor que C. Por eso se la generaliza con la letra B corta. Entonces, hasta acá dijimos que dimos las características de la luz como onda, pero también cuando, sobre todo Einstein, era el que habló de fotones y el que confirmó ya la teoría de Newton, quien es el primero que había hablado de la formación de la luz como un fenómeno corpuscular, era básicamente con la idea de poder explicar la propagación rectilínea de la luz. Y entonces, lo que dice Newton, lo que decía en los comienzos, allá en los 1700, es que la luz estaba compuesta por un flujo de partículas o corpúsculos que le llamó fotones. En realidad esta teoría corpuscular ya había sido confirmada por Einstein, quien también habló de los fotones, y en realidad es el que dice que la energía de ese fotón era proporcional a la frecuencia de la onda. Y entonces acá empezamos a relacionar los dos conceptos y poder no separar esta dualidad del concepto onda-partícula. Así entonces es como surge la ecuación conocida como relación de Einstein-Planck, que es el que propone que la energía del fotón va a ser igual a la constante de Planck, cuyo valor ya ha sido determinado, y multiplicada por la velocidad de la luz y dividida en la longitud de onda. Bien, entonces con esto en realidad ya se ha acomodado nuestros conocimientos en esta casi espectacular partícula o propuesta de esta dualidad onda-partícula para los conceptos relacionados con la luz. Entonces, ya con todos estos conceptos vamos a introducirnos
en la espectroscopía, que verdaderamente es la interacción de la luz con la materia, y vamos a ir viendo las leyes que las relacionan. Bien, antes de entrar al estudio de las leyes de la luz, vamos a ver que los métodos espectroscópicos de análisis, entonces lo que van a hacer es basarse en la medida de la radiación electromagnética emitida o absorbida por la materia. Entonces, nosotros vamos a centrar nuestro estudio en lo que llamamos espectroscopía de absorción, cuando se trate de medir la radiación absorbida, o espectroscopía de emisión, cuando se trate de explicar o de estudiar, de cuantificar la emisión de una luz. Disculpen, estoy con el mouse con problemas. Acá seguimos. Bien. Entonces, antes de continuar, vamos a reforzar 3 conceptos fundamentales que son los que vamos a manejar a partir de ahora. ¿Qué es el color? El color, repasemos, es una sensación psicofísica que se experimenta cuando el ojo absorbe la luz de una o más longitudes de onda. ¿Dónde? En el espectro visible, porque dijimos que allí podemos, nuestra retina lo puede detectar. ¿A qué llamamos luz monocromática? Bueno, esto es mono, quiere decir uno, cromo, color. Quiere decir que nosotros vamos a referirnos a una luz de una sola longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar, que esto se trata de la energía de una sola frecuencia o una misma longitud de onda. Cuando se diga luz policromática, quiere decir que es la que está compuesta por varias frecuencias y es lo que tenemos en realidad dentro del espectro visible de la luz. ¿A qué vamos a llamar absorción de la radiación? Vamos a decir que la absorción es el proceso por el cual una especie en un medio transparente capta selectivamente ciertas frecuencias de la radiación electromagnética. Con estos conceptos, entonces, vamos a introducirnos en las leyes de la espectroscopía. La espectroscopía dijimos que consiste en medir la fracción de la luz a una determinada, cuando atraviesa, digamos, a una determinada longitud de onda, cuando atraviesa la muestra. En realidad se postula que la radiación incidente, que nosotros la vamos a representar con la letra P0, una vez que atraviesa la muestra, aparece atenuada, quiere decir hay menor intensidad de la potencia de la radiación una vez que atraviesa la solución. Y entonces esa luz atenuada está simbolizada con la letra P para decir que es la potencia de la radiación que sale después de haber atravesado la muestra, y en realidad se postula que esta disminución tiene que ver con 2 parámetros. Uno es el espesor de la cubeta, que acá está simbolizado con la letra L, y el otro es la concentración. ¿Y cómo hablamos de concentración? Si nosotros consideramos que la cubeta es de espesor L o de espesor B, que está en el cuadernillo, es lo mismo, y contiene un volumen de solución coloreada, es decir, un número n de partículas, que son partículas absorbentes, por eso las podremos utilizar para cuantificar. Entonces, la relación de ese número de partículas dividido en el volumen es una expresión de concentración. Por eso decimos que vamos a ver cómo estos 2 parámetros, el espesor de la cubeta y la concentración, van a estar relacionados o involucrados en esta atenuación de la luz. Entonces, ¿qué se hace? Se define una relación, una proporción entre la intensidad o la potencia de la luz emitida y la potencia de la luz incidente. A este cociente se lo denomina
transmitancia y se lo simboliza con la letra T. Bien, entonces vamos a decir que la proporción que mide la potencia de radiación que sale, que es la proporción que mide la potencia de radiación que sale de la cubeta respecto de la que incide en ella. Entonces, ¿qué pasa con lo que no sale? ¿A dónde está? Así es como hablamos entonces de absorción. Decimos que la absorción se mide determinando la disminución de la potencia de la radiación electromagnética experimentada cuando un haz de luz monocromático, quiere decir de una sola longitud de onda, entonces interactúa con las especies absorbentes que están en la trayectoria, que sería en la cubeta o en el recipiente que las contiene. Entonces, para, digamos, analizar de una manera, para simplificar esta relación, se hace esta propuesta, este modelito, donde nosotros vamos a hacer incidir un haz de luz en esta cubeta cuya longitud de paso óptico, o sea, cuyo espesor es B, e imaginamos que hay una incidencia de 80 lumen, que es la unidad de potencia de la luz, de radiación de la intensidad de la luz, y supongamos que podemos medir esta luz que atraviesa y decimos que tiene 40 lumen. Si volvemos a poner otra cubeta de las mismas características y volvemos a hacer ahora pasar esta luz a través y podemos medirla, vemos que daría un valor de 20. Es decir, que si yo hiciera el cociente de 20 sobre 40 o de 40 sobre 80, vería que tengo la misma proporción. Quiere decir entonces que esta definición o este concepto de transmitancia como una relación de las dos concentraciones podría considerarse totalmente válida. Ahora, definida la transmitancia, lo que nosotros necesitamos ahora es hablar de otra, el complemento de este término. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cuando un rayo de luz monocromático pasa a través de un medio absorbente, por eso disminuyó la intensidad de la luz emitida en estos ejemplos, la intensidad disminuye exponencialmente a medida que la concentración y el espesor del medio aumenta. Quiere decir que ya estamos involucrando los dos parámetros que les comentaba al comienzo del estudio de la ley. Y entonces esto se puede expresar a través de una ecuación matemática donde se expresa que esta potencia de la luz transmitida o que ya salió de la cubeta va a ser igual a P0 por E a la menos A por B y por C, donde A es una constante, B es el espesor de esta cubeta y C es la concentración, o sea, el número de moléculas contenidas en ese volumen de solución. ¿Para qué nos va a servir esto? Justamente para poder llegar a la ley de Lambert y Beer. ¿Por qué digo Lambert y Beer? Porque bueno, fue Lambert y después casi simultáneamente Beer quien analizaron las relaciones de longitud del paso óptico y de la concentración, que ahora se generalizó como ley de Beer. Bien, si nosotros de esta expresión que acabamos de definir, nosotros despejamos P sobre P0 y recordando que esta consciente de potencias de intensidad de radiación estaba definido como transmitancia, podemos entonces decir que la transmitancia es igual a E elevado a la menos A por B y por C. Bien, si nosotros quisiéramos linealizar esta ecuación, tenemos que aplicar logaritmos. Esto lo sabemos de matemática, entonces el logaritmo de T va a ser el logaritmo del exponente, que en este caso sería, es decir, es el exponente por el logaritmo de la base. Y entonces el exponente es todo este término, el logaritmo de la base es 1, por lo tanto,
nos queda que el logaritmo de t es menos a por b y por c. Si yo quisiera hacer positivo el segundo miembro, simplemente tengo que multiplicar por menos 1 ambas ecuaciones, ambos lados de esta ecuación, y entonces nos queda que menos el logaritmo de t es lo mismo que decir logaritmo de 1 sobre t, porque sigo utilizando las propiedades del logaritmo, y es igual a por b y por c. Entonces llego a relacionar este logaritmo de la inversa de la tramitancia en función de parámetros medibles, como es el espesor de la cubeta y la concentración, siendo A una constante. Entonces, vamos a necesitar ahora definir el segundo término importante en este tema, que es la absorbancia. Y la absorbancia se define como el logaritmo del cociente entre la potencia de las incidente y la emergente, es decir, la parte complementaria de lo que habíamos definido como tramitancia. Y entonces vamos a decir que la absorbancia, entonces lo expresamos con una ecuación matemática como menos el logaritmo de P0 sobre P. Y entonces, ¿cómo podemos relacionar la absorbancia y la tramitancia? Acá vemos cómo hemos definido los dos términos, y entonces, volviendo a las expresiones que acabamos de deducir, vamos a decir que la absorbancia se define como menos el logaritmo de t. Y efectivamente, si yo utilizo el concepto que acabo de definir y recuerdo que cuando hemos linealizado desde la expresión de la potencia de la radiación, esta expresión, habíamos visto que llegábamos a una expresión del logaritmo de 1 sobre t igual a por b y por c. Entonces, ¿qué decimos? Si estos miembros son iguales, quiere decir que los otros también lo son. De allí entonces podemos decir que A es igual a la A en mayúscula, que es la que hemos definido como absorbancia, es igual a la A minúscula por B, que es el espesor de la cubeta o longitud del paso óptico, y C es la concentración. Entonces, nosotros en este tema vamos a trabajar con esta expresión o con una expresión semejante donde cambia una sola letrita. Y entonces, ¿por qué la cambiamos? Porque A está referida, se ha definido como la absortividad, que es una constante característica de cada sustancia. Y esta es lo mismo, es la absortividad, que es una constante definida para cada sustancia, pero lo que vamos a cambiar acá son las unidades. A será la absortividad. Se define la absortividad como, si yo paso como denominador B y C, veo que será la absorbancia que presenta una muestra cuya concentración está expresada en gramos por litro y el camino óptico ha sido de 1 centímetro. En cambio, absortividad molar lo que nos dice es que será la absorbancia que establece una determinada sustancia cuya concentración está expresado en moles por centímetro, en moles por litro, y el camino óptico es de 1 centímetro. Entonces, llegamos a lo que llamamos y utilizaremos como la ley de Beer, o conocida también como la ley de Lambert y Beer. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar estos dos parámetros? Entonces vamos a ver que si yo lo quiero visualizar o utilizando la expresión matemática que las define, veo que la absorbancia no es otra cosa que epsilon por B y por C. Se asemeja mucho a una ecuación de una recta. ¿Por qué? Porque
epsilon hemos dicho que es una constante. B es el espesor, que si yo uso siempre la misma cubeta, va a ser como otra constante. Entonces, como que veo que A es una función de la concentración. Y como de la ecuación matemática podemos recordar que I igual a f de x era la ecuación de una recta, nosotros acá confirmamos que si yo represento la absorbancia en función de la concentración, me dará una línea recta. Quiere decir que a mayor concentración voy a tener una mayor lectura de absorbancia. Si quisiera graficar, o sea, si grafico ahora la tramitancia, que en general se expresa como tramitancia por ciento, que no es otra cosa que la tramitancia multiplicada por 100, en función de la concentración veo que efectivamente me da una curva y que es una curva exponencial que tiene un con signo negativo, ¿se acuerdan desde la definición? Y que efectivamente se la observa con la pendiente negativa, o sea, es una curva exponencial de pendiente negativa. ¿Y qué es lo que haremos nosotros? Y bueno, nosotros buscaremos la manera más simple de trabajar. Para nosotros y para lo que estamos acostumbrados, es mucho más fácil el concepto de una recta que el concepto de una curva exponencial, por lo tanto, y los recursos que tenemos para representarla son más sencillos, entonces vamos a trabajar con la relación de absorbancia y concentración, no tramitancia y concentración. Bien, entonces dijimos acá que la representación gráfica de la ley de Beer es una recta, que cuando no hay muestras debiera comenzar desde el origen, porque si salimos del cero, donde no hay una muestra que interactúe con la luz, seguramente vamos a comenzar en el origen de coordenadas. Bien, pero no siempre, bien, no siempre entonces nos da una línea recta. Acá en esta gráfica lo que se muestra es que, digamos, puede ocurrir desviaciones que llamaremos desviaciones positivas o negativas y que en realidad tienen el origen en varias, digamos, en varios factores. Así, por ejemplo, una de de los factores que pueden originar estas desviaciones es el uso de luz no monocromática. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no cuido, digamos, prolijamente cuando elijo la longitud de onda para trabajar, no lo hago con la mejor, o sea, la longitud de onda óptima, y encima no tengo la precaución de que llegue a ella la menor porción del espectro visible, entonces vamos a ver que hay una desviación. ¿Por qué? Porque hay respuesta de otras especies químicas que están involucradas frente a las distintas longitudes de ondas que llegan. En realidad, el empleo de luz, cuando no puedo tener otra situación, estos errores se minimizan efectuando lecturas de absorbancia lo más cerca posible al máximo de absorción, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablo de efectos químicos de asociación o disociación de especies como consecuencia de la absorción de la luz, digamos, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que algunas de las especies químicas puedan, como consecuencia de esto, tener una reacción química alternativa, como por ejemplo una dimerización. O sea, este ejemplo es muy común porque el dióxido de nitrógeno es un gas de mucha importancia dentro de la polución atmosférica, y lo que se sabe es que cuando este compuesto se dimeriza, va a haber una disminución en esa determinación de absorbancia como consecuencia de este fenómeno, y va a producir una desviación negativa de la recta de la que estamos hablando, que se cumpliría en función de la ley de Lambert y Beer.
Ahora, si la muestra no es coloreada, yo debo, para poder para poder lograr que haya una interacción de la luz con la materia, debo agregar un reactivo de coloración. Ese reactivo de coloración, conocido como cromóforo, que le da color a la muestra, puede provocar también desviaciones. ¿En qué sentido? Si yo pongo la suficiente cantidad de reactivo de coloración, estoy segura que toda la muestra y todas las moléculas de la muestra estarán coloreadas. Pero si yo pongo una cantidad menor, corro el riesgo de que al no estar coloreadas todas las muestras, no todas puedan responder a esa interacción de la luz con la materia y por lo tanto pueda leer absorbancias de menor intensidad. Si las soluciones son muy concentradas, por supuesto, también, digamos, las distancias entre las partículas absorbentes muy pequeñas y produce una modificación en la distribución de las cargas, lo que daría una alteración en la capacidad de absorber las moléculas. Esto se soluciona muy rápido, es un fenómeno muy que ocurre asiduamente, pero se soluciona muy fácil diluyendo las soluciones y recién haciendo las medidas de absorción. Bien, entonces hasta acá vemos cuáles son los factores que pueden provocar desviaciones a la representación gráfica de la ley de Lambert-Witt, es decir, que tengamos valores de absorbancia o mayores o menores a los que realmente están relacionadas con la concentración de las muestras problema.